Quiero hablar de animación. Esa puerta para crear mundos de pura imaginación. Cuando puedes crear lo que sea, ¿para qué limitarte a esta realidad? Alfred Hitchcock, la leyenda del cine, definió las películas como la vida sin las partes aburridas. Este es el límite de live action, esta vida, un límite muy amplio, pero el límite a la final. La animación supera fácilmente esta barrera y nos trae vida como nunca lo hemos visto antes. Puede sonar contradictorio, pero la animación nos hace sentir que sus mundos, sus personajes, sus historias son más reales que la vida misma. ¿O acaso puedes negar que estas emociones son reales? Gracias al increíble trabajo de Pixar, Studio Ghibli y ahora Fortich, el estudio de animación francés detrás de Arcane, se nos ha revelado en Occidente el verdadero potencial que tiene la animación. Muy por encima de simples historias para distraer niños, la animación puede crear obras maestras para toda la humanidad, porque el verdadero arte no es el que aparenta llegar solo a sabios y entendidos, sino el que se conecta contigo, te habla directo al corazón, sin importar de dónde vengas, la edad que tengas o tus creencias. La animación es la forma más elevada del cine, porque nos trae historias que jamás pudieron suceder en esta vida, abriendo nuestra mente un multiverso de posibilidades. O al menos eso creía yo. Porque todo esto se derrumbó cuando vi Koto no Hanoniwa, una animación sin nada fuera de este mundo, sobre una historia común de amor, una película sobre esta vida, y se convirtió de inmediato en una de mis películas favoritas. Y el culpable es Makoto Shinkai. ¿Por qué hacer una película tan realista? ¿Por qué contar algo tan común? ¿Por qué esta película es tan buena? ¿Cuál es su secreto? Esta película me ha perseguido con cientos de preguntas y hoy encontraremos respuestas. Empecemos por lo que dijo su autor. Koto no Hanoniwa, traducido como El Jardín de las Palabras, es para Shinkai una película sobre la lluvia. Es lo primero que escuchamos, es lo primero que vemos. Su soundtrack utiliza solo piano, porque cada nota que suena es como una gota que cae. Pero antes de la lluvia, antes de los personajes, antes de la historia, Makoto Shinkai quería hacer un anime que retratara el Tokio moderno, una ciudad que cambia velozmente por las construcciones humanas y catástrofes naturales. Si lo que se quiere es guardar exactamente lo que es, ¿por qué no usar una cámara? Más barato, menos tiempo, más exacto. Sí, pero no. Shinkai no tiene la intención de hacer una copia exacta. Lo que quiere Shinkai es guardar un recuerdo de la ciudad que ama. En nuestra memoria los recuerdos son más hermosos porque no solo guardan la imagen, sino que también guarda todas las emociones que sentimos en ese momento. Shinkai se propuso que esta película muestre un Tokio realista, pero sobre todo que podamos ver un Tokio desde sus ojos, unos ojos que sienten nostalgia. Con esto en mente es obvia la respuesta sobre el estilo que debe tener la película. Y es obvio que debe ser el realismo. Cada gota de lluvia que cae, cada hoja que baila, cada rayo de luz que brilla debe recordarnos esta nostalgia. Y es ahí, en la luz, donde está la maestría de Shinkai. En cómo la luz entra por las ventanas y se difumina en el interior, en cómo se refleja en el agua, cómo envuelve los objetos cotidianos. En su aspecto más técnico, el cine es luz a 24 cuadros por segundo. Esta animación se siente tan real, tan hermosa, por lo real que es su luz. Ahí está la clave de su estilo. Tenemos un medio, la animación,
Tenemos un estilo, el realista. Lo que nos falta es la historia. Escuché una vez a alguien decir que los grandes autores repiten el mismo tema en todas sus obras. Para Tolkien es la esperanza en las cosas pequeñas. Para Asimov es la inmutabilidad de la naturaleza humana. Y para Shinkai son los obstáculos para las conexiones humanas. Es decir, el amor y lo que puede fregarla. Pausa. Recordemos que esta película es sobre la lluvia. La lluvia tiene mucho significado para muchas culturas, porque en casi todas es agua, vida, que cae del cielo. Por eso en Oriente los dragones son de la suerte, porque traen lluvia, agua. Sigamos. El amor, al igual que la lluvia, es inevitable. Shikai también dice que el tema de la película es koi, la definición japonesa más antigua del amor. Cuando Japón adoptó el sistema de escritura china, la palabra koi se formó al combinar dos caracteres, yi, que significa similar, y shin, que significa corazón. Shinkai es graduado de literatura japonesa, y en esta película el primer acto termina con un tanka, un poema de esa lejana era. Un trueno lejano, el cielo nublado. Tal vez venga la lluvia. Si es así, ¿te quedarás a mi lado? Para los japoneses, el amor es ese anhelo que sentimos, ese vacío en el corazón esperando a otro corazón que siente igual al nuestro. Es una palabra que guarda mucho significado. Todas las palabras guardan mucho significado. Estamos tan acostumbrados a utilizar palabras todos los días que ya no nos damos cuenta de su magia. Pero intentemos imaginarnos ese momento en el que por primera vez empezamos a utilizar palabras, no como personas sino como humanidad. Ninguna otra especie en este planeta tiene esa capacidad. Sí, los animales se comunican de una manera pragmática para supervivencia, pero solo nosotros tenemos esa capacidad de compartir lo que llevamos dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, de exteriorizar nuestra intimidad. El jardín de las palabras, palabras que en japonés es sinónimo de hablar, nos recuerda una máxima universal, esas verdades de los mitos. El amor se da cuando alguien abre su corazón y comparte lo más íntimo, cuando dos corazones se conectan y sienten lo mismo. Y para que este milagro suceda, se necesita un poco de suerte y palabras. Por eso nuestros personajes se encuentran solo cuando llueve y se conocen, se enamoran porque conversan, intercambian palabras, al punto que el protagonista le cuenta su sueño, algo que no había hecho con nadie más, le abre su intimidad. Tenemos el tema para esta historia, el amor. ¿Qué personajes serán los mejores para retratarla? En un toque animado desde la nostalgia, los personajes deben reflejar este sentimiento. Por eso los protagonistas tienen 15 años, la edad que miramos con nostalgia, y 27, la edad que empezamos a sentir nostalgia. Con tanta diferencia de edad, es claro que esto debía ser una tragedia. Y sí le cacho al protagonista, porque yo también tuve un crush con una profesora 12 años mayor a mí. Tenemos ya todos los ingredientes para contar una historia que solo Shinkai la puede contar. Un trueno lejano, el cielo nublado, aunque no llueva, me quedaré a tu lado. Shinkai empezó su carrera en 1999 con Kanojo to Kanojo no Neko, un corto que lo hizo solo en su habitación y lo publicó en internet, el lugar, al igual que la animación, donde todo es posible, pero sobre todo un lugar donde todos pueden entrar, donde tus palabras pueden resonar con millones. Shinkai ha sido muchas veces llamado el nuevo Miyazaki. Él pide que no se lo diga así, no se quiere igualar a la leyenda más grande de la animación japonesa y el autor de su película favorita, pero lo que sí quiere, al igual que Miyazaki, es contar historias que pueden ser disfrutadas por cualquier persona sin importar en dónde esté. He pasado horas buscando una respuesta pragmática, algo que me pueda llevar para mi trabajo, para mejorar en lo que hago en estos videos. Pero mientras más lo pienso, más siento que lo técnico en esta película es simplemente una excusa, es un intento del autor de hacer lo mejor posible, de querer mostrar su maestría, pero no desde un punto de vista del ego, sino desde el verdadero
intento de hacer lo mejor posible. Es una película que luce hermosa, pero que su verdadera magia está en su sinceridad, en lo vulnerable que se muestra su director, en el compartir lo que siente de una manera tan auténtica. Esta película es entrar al corazón de una persona que ama este presente, es refrescarte con una lluvia de verdad, de que lo mejor de esta vida ya lo tenemos dentro y fuera de nosotros. No es necesario escapar de esta realidad para tener una gran historia. La mejor historia es la que llevas dentro de tu corazón, la más sincera, la más vital, la que eres, y solo tú la puedes contar. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y gracias por ver este video. Este video me ha tomado mucho tiempo hacer. No tenía una respuesta y creo que ya escuchando y editando y grabando y regrabando, he llegado a una segunda conclusión más pequeña. Y es que tal vez solo podemos entender la belleza de esta realidad, la complejidad de nuestro mundo, cuando intentamos copiarlo. Esta tal vez sería la lección que podría sacar de esto, pero me gustó más lo que inicialmente había dejado de la historia más importante es la historia que llevas dentro. Es la historia que define quién eres y eso es algo que solo tú puedes contar. Entonces, un brindis por un 2022 lleno de éxito y un brindis por un 2022 donde seas auténtico y cuentes tu historia. Salud. Y nos vemos en el próximo video. Chao.